vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Santísima Trinidad, que envíes a tu Espíritu Santo para que en esta tarde experimentemos los frutos de tu Espíritu. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Estamos ya en nuestro nono tema, que viene a ser el tema de la apologética católica, o también conocido como la defensa de la fe. Este tema de la defensa de la fe es muy importante, puesto que muchas veces damos por hecho que la fe es algo que siempre se va a mantener, es algo tan normal. Y ciertamente, bendito Dios, es algo muy normal, pero también nuestra fe hay que defenderla, hay que protegerla. Cuando tú tienes algo que amas mucho, lo cuidas, lo proteges para que no se dañe. De la misma manera también estamos llamados a defender nuestra fe. Y quisiera darte algunos motivos por los cuales es importante defender nuestra fe. En primer lugar, porque es importante vivir en la verdad. No podemos vivir en la mentira. Y sabemos que a veces el enemigo se mete por ahí y a través de medias verdades, pues quiere hacerse presente. Y es importante tener mucha claridad en nuestra fe. También porque es importante en estos tiempos saber argumentar no solamente con la fe, sino también con argumentos de razón nuestra fe. Es decir, nuestra fe en sí misma tiene una fuerza muy grande, pero también hay que defenderla, hay que argumentarla con argumentos de razón y de ciencia. Otro motivo también nos lo da San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, cuando nos invita a dar razones de nuestra fe. Qué importante cuando te dicen a ti, por ejemplo, ¿usted por qué es católico? ¿Qué respondes tú cuando te dicen eso? Yo soy católico, ¿por qué? Entonces, qué importante también es el que nosotros seamos capaces de dar razones teológicas, filosóficas, de otra índole también. Y para ello tenemos que estar bien preparados. Pero también otro motivo es porque antiguamente, pues quizá muchos de nosotros hemos recibido una formación un tanto deficiente de nuestra fe. Es decir,
hemos recibido la formación adecuada para los tiempos de nuestro día a día. Pensemos hace unos 20, 30 años, cuando la fe, pues, de alguna manera, en la fe no había tanta necesidad de argumentar con la razón, con la ciencia. Y hoy en día es muy importante. Es decir, necesitamos aumentar nuestra formación para defender nuestra fe, puesto que estos tiempos son más difíciles. Entonces, en pocas palabras, te he dado ahí algunos argumentos por los cuales es importante defender y proteger nuestra fe. Ahora bien, este tema de la apologética es un tema muy amplio. Hay muchos temas, muchísimos. Yo quisiera enfocarme en 2 temas. Ustedes, queridos hermanos, que se están preparando para la consagración a Jesús por el Inmaculado Corazón de María, pues apenas yo les voy a dar algunas pinceladas, como un sabor de boca apenas, para que tú después tengas el interés, el deseo de profundizar en tu fe. Quisiera tocar 2 temas. El primero de ellos es: ¿todas las religiones son iguales? Probablemente nos han hecho esta pregunta, probablemente tú te has hecho esta pregunta. Y esta pregunta surge también en un contexto de la mentalidad de los tiempos de hoy. Hoy en día impera una filosofía de vida que se llama el relativismo. El relativismo es una filosofía que dice que no hay verdades absolutas, sino que cada uno tiene su verdad. En realidad, la propia opinión se eleva a un rango de verdad. Y entonces, pues no hay verdades absolutas. Cada uno tiene su opinión a rango de verdad. Y entonces, la pregunta que se nos viene, pues todas las religiones entonces serán iguales. ¿Cuál es la respuesta? Antes de comenzar a responder a esta pregunta, quisiera que hiciéramos un pequeño análisis de las religiones. Podemos decir, a grosso modo, que las religiones se dividen en ascendientes y descendientes. Ascendientes vienen a ser esas religiones que parten de la razón hacia Dios. Es un esfuerzo humano para llegar hacia Dios. Por eso se llaman ascendientes, es decir, que ascienden. Y existen también las religiones descendientes. En las religiones ascendientes, un ejemplo, pues pueden ser las religiones de los aztecas, de los incas, es decir, esfuerzos naturales, racionales para llegar a Dios. Y en el ejemplo de las religiones descendientes estaría la religión judía, musulmana y la religión cristiana. Es decir, Dios se abaja, desciende al hombre. ¿Te das cuenta de la diferencia? En una, el hombre se esfuerza por llegar a Dios, y en la otra, Dios baja al hombre. De alguna manera, las dos también tienen un poco de las dos, pero predomina sobre todo en la ascendiente el esfuerzo humano, y en la descendiente el que Dios se abaje al hombre. En la descendiente también hay un esfuerzo del hombre para llegar a Dios, pero sobre todo predomina el que Dios se abaje al hombre. ¿Por qué digo esto? Porque ya desde este análisis fenomenológico ya nos damos cuenta de que no todas las religiones son iguales. Pero si vamos todavía más a fondo, una de las religiones más importantes, como son, o los fundadores de algunas religiones más importantes, como son Confucio, Lao Tse, Buda, Mahoma, Jesucristo. Fíjate, en todos estos fundadores de religiones hay algo en común. Han estado a la vanguardia de una religión, pero hay algo muy importante. De todos estos fundadores, solamente uno se dijo que es hijo de Dios.
solamente uno de ellos se equiparó a Dios. Y este es Jesucristo. Jesucristo fue el único. Pensemos en el Evangelio cuando Él a veces dice, la ley de Moisés les dijo esto, pero yo les digo ahora esto. Fíjense, Él se está igualando a Dios, pero también no solamente se queda en palabras, sino que también obra milagros. Los milagros testifican que realmente es Dios. Y el grande milagro por excelencia, adivina cuál es: la resurrección. La resurrección es el acontecimiento más grande de nuestra fe. Cristo está vivo. Por lo tanto, nos damos cuenta que de todas las otras religiones, pues claro, en las otras religiones hay cosas muy válidas y muy buenas, y de las cuales quizás hasta nosotros podemos aprender muchísimas cosas, pero no todas las religiones son iguales. Jesucristo se equipara a Dios, y por tanto, en este tema, pues de alguna manera nos da pie a otro tema, que viene a ser este segundo tema que quisiera reflexionar y compartir contigo. Y parte también de un dilema que a veces hay en muchos católicos y en muchas personas de buena voluntad, que dicen, Dios sí, pero la iglesia no. Dios sí, la iglesia no. Hay muchos católicos que fueron bautizados, pero que después ya no practican su fe y se han dejado llevar por esa mentalidad de decir, yo sí creo en Dios, yo sí soy religioso, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Queridos hermanos, ¿cómo podemos nosotros explicar que Jesucristo, ya hemos explicado que es original porque se equiparó a Dios y lo demostró, Él es Dios? Él quiso prolongar su trabajo, quiso prolongar su obra a través de la iglesia. Y cuando le dijo a Pedro en Mateo 16, capítulo 16, versículo 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le dice a Pedro que sobre él va a edificar su iglesia. Dice mi iglesia, no dice mis iglesias, dice mi iglesia. Fíjate cómo nuestro Señor Jesucristo preparó a estos 12 hombres para que fueran los que prolongasen la obra de Jesucristo en la iglesia. Él convivió y formó a estos 12 hombres. Y gracias a ellos, la iglesia se ha extendido, la iglesia existe. Entonces, no podemos decir solamente que pues Dios sí y la iglesia no. Sabemos que la iglesia es una realidad humana, pero también una realidad divina. Es humana en cuanto a que está formada por hombres y mujeres débiles, pecadores. Claro, ciertamente también hay mujeres y hombres santos, bendito Dios. Pero es santa la iglesia porque Cristo, que es su cabeza, es santo. Entonces es importante que tengamos en consideración que la iglesia es la prolongación de la obra de Cristo y el Papa es su cabeza visible. ¿Te has preguntado cuántos papas ha habido en la historia? El Papa Francisco es el número 266 de todos los papas. Ha habido 266. Imagínate, y nosotros tenemos documentada toda la historia de los papas. Entonces, fíjate cómo es importante el que también nosotros creamos
y amemos a la iglesia. De hecho, San Pablo nos invita a amar a la iglesia en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25. Amemos a la iglesia porque Cristo la amó. Cristo amó a su iglesia. Por eso, queridos hermanos, qué importante el que pues nosotros amemos a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, a veces pensamos que la iglesia como que se divide en dos partes. Por una parte, la iglesia jerárquica y después la otra iglesia, que es el pueblo de Dios. Te digo una cosa, todos somos iglesia. Todos. ¿Qué es lo que nos une? El bautismo. Nuestro bautismo. Algunos tienen un llamado diferente dentro de la iglesia para servir más, pero todos somos iglesia. Entonces, fíjate cómo esto pues también tenemos que tenerlo muy en consideración. En el siglo XVI, el protestantismo comenzó con Martín Lutero y a partir de ahí se han extendido muchísimas denominaciones protestantes que fundan su fe prácticamente en tres cosas. La primera es la Sagrada Escritura, la segunda, la libre interpretación y la tercera, la sola fe. Mientras que para nosotros los cristianos católicos, nuestra fe está fundada en tres peldaños. El primero es la Sagrada Escritura, el segundo es la tradición apostólica y el tercero es el magisterio de la Iglesia. Te puedo preguntar ahora, ¿por qué eres católico? Pudiéramos responder, soy católico porque creo en la única iglesia que Jesucristo fundó. La única iglesia que Jesucristo fundó. Las otras iglesias que vinieron después han tomado mucho de los inicios de la iglesia católica, eso sin duda, pero desgraciadamente se separaron. Y por eso es muy importante y la iglesia lucha por el ecumenismo. El ecumenismo es ese esfuerzo por la unidad de los cristianos. Entonces vamos tomando algunas conclusiones, queridos hermanos. Una de ellas es que todos somos iglesia. Todos somos iglesia. Nada de que, pues unos son iglesia o la iglesia acá. Algunos tienen más responsabilidad. Claro, tenemos nuestros pastores, comenzando en primer lugar por el Santo Padre, el Papa Francisco, por quien tenemos que orar todos los días y pedirle a Dios que lo ilumine. Tenemos nuestros pastores, nuestros obispos, tenemos a nuestros sacerdotes, pero todos somos iglesia. Y también otra conclusión importante es que pues estamos llamados a trabajar también por la unidad en la iglesia. Decía San Agustín que para alcanzar la unidad es importante tener unidad en lo esencial, libertad en la duda o en lo opcional y en todo caridad. Qué importante, queridos hermanos, el que busquemos en lo esencial la unidad dentro de la iglesia católica, la unidad en tu movimiento, en tu grupo, la unidad, podemos decir también, en tu iglesia doméstica, en tu familia, como iglesia. Y también otra conclusión que hemos dicho es que pues no todas las religiones son iguales. Jesucristo es Dios. Él se equiparó a Dios nuestro Señor. Muy bien, pues termino con una frase de San Ambrosio que decía: donde está el Papa, allí está la iglesia. Queridos hermanos, oremos por nuestra iglesia, oremos por el Santo Padre, quien guía a la iglesia. Te invito a que ames también tú la iglesia. ¿Por qué? Porque es dentro de la iglesia, por la iglesia, que Jesús nos va a salvar. Te invito a que apenas di unas pinceladas de lo que es la apologética.
Hay muchísimos temas, pero ojalá que tú también tengas el interés de profundizar, de conocer mucho más estos temas. Termino con una frase de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, en el libro 1, capítulo 13, cuando habla sobre las tentaciones. Muchas veces no sabemos lo que podemos, mas la tentación descubre lo que somos. Debemos pues velar principalmente al venir la tentación, porque entonces más fácilmente es vencido el enemigo cuando no le dejamos pasar de la puerta del alma y se le resiste al umbral luego que toca. Es decir, el enemigo está ahí acechándonos, pero si estamos vigilando, si estamos defendiendo nuestra fe, no va a entrar. Que el Señor te bendiga. Y quiero terminar con un canto de misión, porque tú y yo estamos llamados a ser misioneros, misioneros del amor de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Todo por Jesús, nada sin María.